Primero que nada agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, el interés por esta misión que es para nosotros en el Centro Estatal de Trasplantes. No es un trabajo, es una misión con la que siempre nos levantamos nosotros, es casi un apostolado ya. Siempre cuando damos una conferencia nos preguntan si le queremos mandar un mensaje a la población, y el mensaje que nosotros mandamos es a las familias que están en espera de un órgano, porque no son personas, son familias. Cuando alguien se enferma en la familia, pues toda la familia lo padece. Es eso, ¿no? De que gracias a Dios y al apoyo que se nos ha dado por parte del gobierno del Estado, hoy más de 50 personas se levantan al día con la única misión de encontrar los órganos que necesitan para seguir viviendo. No sabemos cuándo los vamos a encontrar, pero los estamos buscando, a diferencia, como verán a continuación en la plática, de otros estados. Entonces, Ricardo, te agradezco mucho, diputado Zanella, les agradezco mucho la invitación a toda la comisión, y ojalá con esta plática podamos quitar algunos mitos y ver que esto es un tema de conciencia social. Desafortunadamente, y lo platicábamos hace ratito, el tema de donación de órganos se vio envuelto como en un halo de algo gris, algo malo, algo como de misticismo, como que era algo no adecuado. Tiene sus razones, pero bueno, hemos trabajado en Guanajuato durante más de 11 años ya para ir cambiando esta realidad poco a poco por la gran cantidad de personas que necesitan de nosotros. Entonces, hablando un poquito pues siempre se empieza hablando de historia. Cuando uno abre un libro de trasplantes, lo primero que sale es esto, es la leyenda de Pegaso y la quimera. Y la quimera es un ser mitológico griego que habla de la interacción de seres humanos. Es un cuerpo de león con cabeza de serpiente y demás. Entonces, ahí se reconoce como la primera ideación que tiene el hombre de dos seres vivos viviendo en uno, que es lo que sería un paciente trasplantado. En un paciente trasplantado tenemos órganos de dos personas diferentes o incluso de más. Y bueno, este es Pegaso que destruye a Quimera, y de hecho este es el símbolo de la Asociación Americana de Cirujanos de Trasplante. Pero aquí en México, revisando, pues tenemos algo también muy nuestro. No tenemos que ir a Grecia, no están nuestros alebrijes, que justamente se generan en la Ciudad de México por Pedro Lozada. Él se enferma y entre las fiebres que tiene empieza a sonar este tipo de seres mitológicos que ahora son muy comunes tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca. Y bueno, esa es nuestra aportación a este tema. Y hablando un poquito, sin entrar mucho en números de insuficiencia renal, el panorama, entre más insuficiencia renal, más rojo es el país, y pues desgraciadamente vemos a México muy rojo. Somos uno de los países con más insuficiencia renal en el mundo. Y bueno, basta decirlo, ¿cuáles son las causas de insuficiencia renal? Obesidad, hipertensión, diabetes. Y si les pidiera que levantaran la mano si tenemos algún familiar que tiene alguna de estas enfermedades, pues yo creo que todos tenemos algún familiar. Entonces este tema está más cerquita de lo que quisiéramos. Y el problema es que en México, este es el panorama de la insuficiencia renal. Ahí deberíamos estar en rojo como Estados Unidos, España, Croacia, otros países, pero no, ahí estamos en azul. Somos uno de los países del mundo donde menos se donan órganos de personas fallecidas. No se alcanza a leer muy bien, pero bueno, la flechita roja dice, hasta arriba es el primer lugar en insuficiencia renal crónica por diabetes. Y como en prevalencia general, estamos en los primeros 5 lugares del mundo. Entonces sí tenemos un problema serio, que si no nos unimos, hasta que no podamos fabricar órganos, pues no va a haber otra forma de solucionarlo más que con la buena voluntad. Podemos ver esta gráfica a mí siempre que la veo me da dos sentimientos. Uno, me da mucho orgullo, no alcanzan a ver hasta atrás, pero en segundo lugar está Guanajuato, solamente abajo de la Ciudad de México, que acaba de decir que la Ciudad de México pues son 24 millones de habitantes, y bueno, Guanajuato es el que sigue, y me da mucho orgullo porque es un trabajo de todos nosotros, y es el reflejo del altruismo de la población guanajuatense, si no, pues no estaríamos hablando de esto ahorita. Y me preocupa mucho ver el otro lado. Estamos viendo estados completitos que tienen 1 a 2 donadores al año. ¿Qué se les está dando a las personas que padecen alguna enfermedad en estos estados? Pues nada, no tienen opción. Por ejemplo, Oaxaca, 1 donador en todo un año, como si en Oaxaca no hubiera necesidad de trasplantes, ¿no? Entonces, y la tasa nacional es de 4.4 donadores por millón de habitantes. Aquí en Guanajuato tenemos 14 donadores por millón de habitantes. Es la tasa más alta en México y estamos a la par de países mucho más desarrollados en Sudamérica, como lo son Brasil, Costa Rica, Chile. Y aquí está la tristeza, receptores en espera de riñón
al 31 de diciembre de cada año y vemos cómo tristemente esta línea va hacia arriba, va muy, muy pronunciada hacia arriba. Cada año se suman muchísimos pacientes en lista de espera en Guanajuato. Cada mes se suman entre 15 a 20 pacientes a lista de espera. Muchísimo. Y solamente estamos trasplantando el 6% de estos pacientes en lista de espera. Aquí abajo, en la gráfica de abajo, vemos que se hicieron 2.079 trasplantes de donador vivo y solamente se hicieron 900 de donador fallecido, solamente el 6.4% de la lista de espera. Entonces, esto es un gran reto. Y como decía, en México sí, 2.000 trasplantes de donador vivo. Eso quiere decir que en un año generamos 2.079 pacientes monorrenos. El donar un riñón, si bien es algo seguro, pues implica un riesgo, ¿no? Entonces estamos operando gente sana y lo que no quisiera yo pensar es de que estamos abriendo un hoyo para tapar otro. Entonces deberíamos de tener esto al revés, debería de ser el doble de donador fallecido, como lo es en Guanajuato, que de donador vivo. Y seguimos igual, tristemente esto fue el año pasado, este es el tercer trimestre de 2019. Si vemos a nivel nacional incluso han bajado los donadores a este trimestre. Bendito Dios, Guanajuato sigue hasta arriba, pero igual ahora vemos Chihuahua, Tlaxcala, Durango, con un solo donador. Esto ya es el último reporte del Centro Nacional de Trasplantes. Igual tipo de donante, y vemos que incluso vamos hacia abajo. En este trimestre las gráficas van hacia abajo en trasplante y donación de órganos en el país. Y esto es un orgullo. Esto lo publica el Centro Nacional de Trasplantes, donaciones concretadas por muerte encefálica al tercer trimestre, y podemos ver en estos 5 primeros lugares a 3 establecimientos del estado de Guanajuato. Solamente se nos colaron por ahí 2 de la Ciudad de México, pero de ahí en más todos son de Guanajuato. Y eso es, vuelvo a decirlo, es un gran orgullo. Obviamente representa el altruismo de la población guanajuatense. Tiempos en lista de espera, aquí nos hablan, estas gráficas las publica el Centro Nacional de Trasplantes y dice que el tiempo de espera en meses para trasplantarse de un hígado son de 4.6 meses. ¿Les creemos? No. Y dice que para trasplantarse un riñón son 29.5 meses, o sea, 2 años y medio. ¿Les creemos? Pues yo creo que no. Esto es una foto real de nuestra base de datos del sistema electrónico del registro y estamos viendo por qué es importante esto, porque tenemos hasta arriba una persona que tiene 15 años esperando un riñón. De ahí 14 y la última de estas tiene 12 años esperando un riñón. Entonces este tema de que se trasplanta uno en 2 años y medio, yo se los firmo ¿dónde? Porque no es cierto, es falso. Estamos hablando de los que sí se lograron trasplantar. O sea, de los suertudos que sí lograron un trasplante, se trasplantaron en este tiempo. Pero hay muchas personas que no. Me imagino la lista de espera en Oaxaca con un donador al año. Imagínense cuántos años vamos a tardar en trasplantar 15, una lista de espera de 15. Lo más preocupante de esta lámina es la edad a la cual se registraron estos pacientes. Esta segunda persona tiene 28 años, pero tiene 14 esperando un riñón. O sea que ingresó a lista de espera a los 14 años. Aquí tenemos una señora de 23 años ahorita actualmente, pero tiene 13 años esperando un riñón. O sea, ingresó a lista de espera cuando eran niños. Imagínense vivir toda la vida pegado a una máquina de diálisis. Volvemos, algo no hicimos en México que países que consideramos económicamente menos desarrollados que nosotros nos ganan. Por ejemplo, acá está México hasta abajo y arriba de nosotros está Panamá, está Costa Rica, está Cuba. Entonces no es un tema de desarrollo económico, no es un tema de recursos, es un tema de conciencia social. Ahí sí se han preocupado por abrir estos programas como lo ha hecho Guanajuato y por eso están así. Y yo me puse a pensar por qué no se habían desarrollado programas de donación en México a partir de 1963, que fue la fecha que hicimos el primer trasplante. Y a la conclusión que hemos llegado es que antes, ¿cómo eran las familias en los 60s en México? 60, 70. ¿Cuántos hijos tenía por familia? 5, 6, 7, 8, 10, 12. Entonces, si algún miembro de la familia se enfermaba, pues ¿quién? Tenía 5 hermanos para abajo y 5 hermanos para arriba. Y si no eran los hermanos, estaban los primos, y si no estaban los primos, estaban los tíos. Entonces, aceptar yo que me dieran un órgano de un cadáver, pues como que no, teniendo tanta familia, ¿no? Entonces, abusamos del donador vivo porque pues, tenemos un montón de familiares. Pero ¿qué pasó? Ahí es donde dicen que Botero era un visionario de lo que iba a pasar en nuestro país. Y pues ahora las familias ya no son de 12 o de 10, ya son familias de 2. Ya los que tenemos 3 hijos somos muy aventados, ¿no? Las familias son pequeñitas ya. Y además estamos gorditos. Entonces,
Tenemos ahorita el programa de trasplante pediátrico aquí en el Hospital Pediátrico de Especialidades de León y todos nuestros pacientes entran a lista de espera de donador fallecido porque los papás no les pueden donar, o tienen prediabetes, o tienen obesidad, o tienen hipertensión. Entonces los papás no le están pudiendo donar a los niños. Entonces, pues ahora sí nos alcanzó el futuro, ¿no? Nos alcanza el futuro en el 2000, donde estamos gorditos, tenemos enfermedades y ya no podemos donar. Entonces ahora sí nos urge tener un programa de donación fallecida, ¿no? Otra cosa que nos pasó, bueno, que hemos hecho aquí en Guanajuato fue el que creíamos que la donación de órganos era un proceso paramédico, era como algo, incluso los mismos médicos no creíamos en la donación de órganos. Y hemos avanzado nosotros a hacerlo un programa, a un proceso médico especializado. Cuando a una persona se le diagnostica muerte cerebral, esto es compatible con la muerte, o sea, ya la persona ya falleció. En ese momento se firma un certificado de defunción. No hay que confundirlo con el coma, que esa es otra de las cosas. En el coma el cerebro sigue funcionando y en algún momento va a despertar, a lo mejor nunca despierta, pero el cerebro sigue con actividad. En la muerte encefálica no, el cerebro ya está muerto, el cerebro ya falleció, ya no funciona. Entonces eso habla de que la persona ya falleció. La persona reside en sus acciones, en su forma de pensar, en sus actos, y al no tener cerebro, pues es nada más un cuerpo que se está manteniendo con latido, ni siquiera con signos vitales, porque vital es vida. Es un cuerpo que se mantiene con sangre circulando para poder aprovechar los órganos. De hecho, la ley lo marca. Cuando a alguien se le diagnostica muerte, es su proceso. Entonces, antes se decía, ¿no? Vamos a esperar a que llegue su riñón, y pues nos sentábamos todos a esperar a que llegara el riñón, ¿no? Por ejemplo, la prueba más clara está en T1 en el IMSS en Guanajuato. Durante muchos años tenían 1 o 2 donadores al año. Entonces uno decía, bueno, ¿qué no hay donadores en el IMSS? Que era el hospital más grande, ahorita ya tenemos nosotros el Hospital General de León, que es mucho más grande. Llegó un coordinador de donación con ganas de trabajar y ahorita ya llevan 14 donadores en lo que va del año. Entonces es un tema de que es un procedimiento médico especializado. Son muchos elementos que si los describiéramos cada uno nos tomaría mucho, pero brevemente. Todo empieza con la detección de donadores. Los donadores están en 2 lados, o sea, podemos hacer 1001 campañas de concientización, pero nuestros donadores están en nuestros hospitales. Primer mito, no podemos, alguien que fallece en vía pública no puede donar. O sea, cuando se los lleva el CEMEFO, se los lleva a otra cosa, no se los lleva a un hospital. Para poder donar, tiene que ser un fallecimiento en un hospital. Ese es el primero. Entonces, ¿dónde llegan estos pacientes? O llegan a urgencias o llegan a una terapia intensiva, dependiendo, o de urgencias pasan a terapia intensiva. Ahora, el que haya muerte encefálica en un estado o en un hospital, habla de la buena calidad de ese hospital. No es lo mismo que ahorita me infarte yo y me lleven aquí al Hospital General de Guanajuato, donde hay médicos capacitados con todo lo que se necesita, hay ventiladores, hay quien me sabe intubar, los médicos saben el protocolo de urgencias y demás, a que si yo fallezco, pues allá, no sé, en algún hospital de San Luis Potosí, donde a lo mejor no hay lo mismo, ¿no? Entonces yo no voy a llegar a muerte encefálica, mi corazón se va a parar y ahí voy a morir. Entonces el hecho de que haya personas con muerte encefálica en los hospitales habla de que hay una buena calidad en la atención de urgencias. Entonces ahí es donde vamos a buscar a nuestros donadores. Luego hay que hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Como decíamos, este diagnóstico no lo hace el agente de donación, lo hacen los médicos tratantes. Y ya hasta que se llega a este diagnóstico es cuando nos hablan a nosotros. Porque hay otro mito donde dice, oye, no traigas tu credencial, no pongas en tu licencia que eres donador de órganos, porque si el paramédico ve que eres donador de órganos te va a dejar morir para que dones. Pues es mentira, ¿no? Primero el paramédico pues te ha enseñado a salvar vidas. Él no sabe si se va a donar o no se va a donar. Segundo, la familia tiene que autorizar. Y aquí es donde es algo bien importante, porque en el pedir está el dar. Si nosotros, el que haya donación en un hospital habla que se le está tratando bien a las personas. Digo, yo sé que a lo mejor ustedes han tenido ya la mala experiencia de tener un familiar hospitalizado en alguno de los nosocomios y a veces el trato no es muy adecuado, ¿no? No se trata bien a la familia, a veces nos alcanza para tratar al paciente, pero de la familia no nos preocupamos, no damos informes, somos déspotas, no hablamos con palabras adecuadas al paciente, nos falta mucha sensibilidad. Y por ahí dicen que preocúpate cuando te empiecen a tratar bien en un hospital, porque quiere decir que algo pasó. Entonces ya cuando el paciente presenta muerte cerebral, ahí sí nos acercamos a pedir donación, ¿no? En el pedir está el dar. Entonces, lo primer paso para tener donación es tratar bien a la familia y obviamente al paciente, ¿no? Que la familia entienda que si su familiar está falleciendo o falleció, fue por la gravedad de sus lesiones, no porque nosotros hayamos dejado de hacer algo al respecto.
Luego de ahí, convencimiento familiar. Hay que explicarle a la familia pues la situación, ¿no? Complicado, primero aceptar que un familiar de nosotros ya se fue, alguien que nosotros queremos. Y hay que entender el contexto en el que se presentan las donaciones. Los potenciales donadores no es gente enferma que duró mucho tiempo en el hospital y al final falleció. Algunos sí, pero la gran mayoría era la señora ama de casa que se metió a bañar y al estarse bañando con el agua caliente tuvo una hemorragia cerebral y de estarse bañando en la mañana, haber dejado a sus hijos, en la tarde estamos en el hospital viendo a ver qué pasó. Eso es muy rápido. O el otro donador que tenemos es el muchacho que se va de fiesta en la noche y choca en el carro, o el que trabaja de repartidor en una moto y tuvo un accidente de moto. Entonces, son personas que en la mañana estaban con nosotros y muy probablemente en la noche nos están dando el diagnóstico pues de que él ya falleció o ella ya falleció. Entonces nosotros nos aferramos a una realidad que ya no existe, o sea, lo vemos ahí o la vemos ahí conectada a máquinas, vemos que hay un pulso y pues no creemos que se haya ido, ¿no? Entonces ese convencimiento de las familias, eso es lo más importante. En Guanajuato, hace 10 años, de cada 10 familias a las que les pedíamos donar, 7 nos decían que no y 3 nos decían que sí. Hoy, de cada 10 familias a las que les pedimos donar, 2 nos dicen que no. O sea, tenemos una negativa familiar del 20%, que es muy, muy baja. Es el estado en el que menos negativas familiares tenemos, porque se ha entendido que los órganos se les da buen uso. Hemos creado muchos mitos, ¿no? Esta leyenda donde se emborrachó y amaneció en una tina con hielo y con una cicatriz, ¿no? Una incisión que decía, tienes 1 hora para llegar al hospital porque te quitamos tu riñón. Pues yo le hubiera quitado los 2, ¿no? Si ya vamos a vender, ¿no? O el hígado o demás, o sea, cosas que pues son ideas de la gente pero desafortunadamente se han ido permeando. Otra muy, muy dolorosa es la de los niños, ¿no? Encontraron un camión con cuerpos de niños sin órganos que se usaron para trasplante. Primero, yo sería el más feliz de que los delincuentes pensaran en salvarle la vida a alguien a través de la donación. No lo hacen, ¿no? Segundo, los niños solamente le pueden donar a niños. Y con un camión lleno de niños, ahorita en Guanajuato tenemos 40 niños en lista de espera, pues ya se hubieran trasplantado todos. Entonces eso es falso, ¿no? Son cosas que la gente dice y cosas que la gente inventa, que lo que sí es que un mal mito, sí daña y sí mata gente porque la gente se niega a donar. Y luego de ahí, coordinar el proceso de extracción de órganos. Hemos tenido aquí en Guanajuato 3 helicópteros en el aeropuerto esperando órganos para irse a diferentes partes del país. Entonces coordinar todo eso es bastante complicado. Proceso quirúrgico de extracción de órganos, ¿quién va primero? Cuando se dona corazón, primero va corazón, luego va pulmón, luego va hígado, luego van riñones. Y esto va de acuerdo al tiempo que tenemos para trasplantarlos. Un corazón tiene 4 horas para volver a estar latiendo en alguien más. Entonces, eso de que haya un tipo con una hielera llena de órganos vendiendo, pues tampoco es cierto, ¿no? O que hay un banco de órganos, tampoco. Ha habido gente que si llega a mi oficina a pedirme un riñón, ¿no? Me dice, oiga, ¿no tiene ahí en el refrigerador un riñón? Pues no, señor, ¿no? Solo uno de los míos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hígado tenemos 10 horas para trasplantarlo, riñones hasta 24 horas, córnea sí tenemos un poquito más, tenemos hasta 14 días y el hueso que se dona también se tiene hasta 2 años, ¿no? Entonces, bueno, y luego sigue el traslado de órganos a los hospitales trasplantadores, posteriormente el trasplante, y algo que ha hecho muy bien Guanajuato es el seguimiento y apoyo con medicamentos. Guanajuato es el único estado que le da a sus pacientes trasplantados el medicamento inmunosupresor que se tiene que tomar después por 1 año. Entonces, de esta manera, pues, no nada más les conseguimos el órgano, sino también les estamos asegurando, por lo menos por 1 año, en lo que vuelven a ponerse de pie y a volver a trabajar o a entrar a la escuela, y que puedan tener su inmunosupresión a través de la seguridad social. Y bueno, que cuando a mí en 2008 me entro al Centro Estatal de Trasplantes, y esto que está hasta arriba era todo lo que hacíamos, cultura de donación. Hacíamos campañas, hacíamos trípticos, hacíamos marchas multitudinarias de 50 personas, y luego nos daban el domingo a las 7 de la mañana, entonces nomás andábamos despertando gente. Entonces realmente no eran muy efectivas, pero no teníamos todo lo que hay abajo. Toda la base de la pirámide que empieza en recursos financieros, en planeación estratégica, en tener un verdadero programa, todo eso no lo teníamos. Entonces nos dimos a la tarea de irlo construyendo para que ahora sí podamos lanzar el mensaje a la gente de que done. Hoy día en cualquier hospital de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se sabe lo que es un proceso de donación y podemos llevarlo a cabo. Lo hemos hecho un procedimiento cotidiano de los hospitales, ya no anecdótico, sino ya es parte de la vida de un hospital.
Ya las personas saben, los médicos y enfermeras saben que en ese hospital puede haber donadores. Cuando detectan un potencial donador, nos avisan, que es el alerta 7 código vida. Y bueno, nosotros trabajamos hacia adentro de nuestros hospitales, que es lo que nos ha permitido posteriormente poder hablarle a la población con la certeza de ofrecerles la ventaja de donar y que todo va a salir bien. Ahora, Guanajuato tiene un reto grande. Nosotros ahorita estamos teniendo aproximadamente 70 donadores, 80 donadores al año, pero esto es lo que deberíamos de estar teniendo si todos los sectores de salud se pusieran a trabajar. Deberíamos estar sobre 196 donadores al año. Tenemos ahorita una espera de 1,850 pacientes esperando un riñón al día de hoy, nada más en Guanajuato. A nivel federal hay 16,000. Quiere decir que más del 10% de esa lista de espera federal está en Guanajuato. Si lográramos 196 donadores de riñones al año, son casi 400 riñones. En 5 años pudiéramos estar acabándonos la lista de espera si todos estuviéramos haciendo lo que nos corresponde. Pero bueno, y pongo siempre esto porque en 2011 se generó en Guanajuato una donación de corazón en el Hospital General de León y el donador se llamaba Rafael. Y como era la primera donación de corazón en mucho tiempo, había muchos medios. De hecho, incluso entrevistaron a la mamá de Rafael cuando estábamos en el quirófano con Rafael, lo cual se me hizo de muy mal gusto, porque pues, ¿qué les puede decir la señora en ese momento, ¿no? ¿Cómo se siente, señora, con la donación? Pues imagínense cómo va a sentir, tienen a mi hijo en quirófano, ¿no? Pero bueno, ahí no acabó la situación. Se llevan el corazón a la Ciudad de México y se les ocurre aterrizar en la vía pública. Después de esto lo dejaron de hacer. Aterrizan en viaducto, enfrente del Centro Médico La Raza, y a este señor que está de chamarra negra, gordito, se le ocurre que es buena idea correr enfrente de las cámaras para llegar más rápido al quirófano. Y al momento de ir corriendo se abre la hielera y esa bolsa amarilla que ven abajo es el corazón. Se cae el corazón, había N cantidad de medios filmando y tomando fotos de todo esto. La noticia le dio la vuelta al mundo y obviamente no se hablaba bien de nosotros. Aquí en Guanajuato sí, la prensa que cubrió el evento y que estaba muy al pendiente, al día siguiente puso corazón de león, se cae y sigue latiendo, ¿no? Y afortunadamente fue un trasplante efectivo, ¿no? Viene en una bolsa, el corazón nada más se rodó, se limpió y se puso el corazón. Pero ahí en el escenario estaba muy crítico, porque por un lado teníamos a la mamá de Rafael viendo las noticias cómo el corazón de su hijo estaba en la calle, literalmente tirado en viaducto, y por otro lado en quirófano teníamos a una señora que ya le estaban quitando el corazón para ponerle el nuevo. O sea, si este corazón hubiera servido, terrible. Pero se subió la noticia a medios. Durante una semana fue lo único que se habló, en todos los noticieros. Y fueron los 2 años que más donación hubo en Guanajuato, 2012 y 2013. Y luego pues, nos hablan de Estados Unidos para ofrecernos esta maquinita que está acá arriba, que es una LifePort One se llama. Es una máquina para traslado y preservación de órganos. Los mantiene en frío, tiene Bluetooth, les va pasando solución y oxígeno continuo, lava, cocina, plancha, habla inglés, francés y alemán, pero cuesta $20,000 la máquina, ¿no? Entonces en aquel momento no teníamos y seguimos sin tener recursos para tener esta máquina, pero eso no nos detuvo, ¿no? Porque la indicación del secretario en aquel entonces fue que esto no vuelva a pasar en Guanajuato, que no nos vuelva a suceder aquí. Y bueno, pensando, lo que hicimos fue ponerle cinta a las hieleras. Aquí vemos la cinta abajo en la hielerita, y con eso, con un rollo de 20 pesos, solucionamos el que se nos volvieran a caer los riñones. Y a partir de ahí ya todas las hieleras van encintadas para que no se vuelva a abrir. De hecho, nosotros hicimos un protocolo de embalaje único aquí en Guanajuato, que es este. Es una hielera que va en una caja de cartón, y la caja de cartón va justamente rotulada específicamente qué trae. Y esto nace de una vez que procuramos unos riñones, era en la madrugada allá en Irapuato, y por todo lo que se tiene que tener y llevar, se nos olvidó la hielera. Entonces, oye, la hielera, pues nadie traíamos la hielera. Y pues Dios bendiga a los Oxxos que están abiertos 24 horas. Y fuimos a comprar una hielera, un Oxxo. Era la manera de solucionarlo en el momento. Pero cuando salimos del quirófano con la hielera del Oxxo, el papá del donador estaba enfrente y vio que los órganos de su hijo iban en una hielera del Oxxo. Entonces, pues así nos fue, ¿no? Sí, se molestó mucho y tiene razón, porque esto es un regalo de vida, es algo digno que se debe tratar como tal. Entonces, Guanajuato es el único estado que tiene este protocolo digno de traslado de estos regalos de vida que bueno, deben ser tratados de otra manera.
Y bueno, aquí en Guanajuato hemos sumado a diferentes actores, actrices como embajadores de nuestro programa. Este año le tocó a Adriana Lubier, un año anterior le ha tocado a varias personalidades. Ahora, pensar en donación de órganos, pues luego sabemos que le vamos a salvar la vida a 7 personas. Ese ha sido el mensaje siempre, ¿no? Piensa en alguien más, piensa en la vida que vas a salvar. Pero también hay que decirlo, le cambia mucho a la familia que dona cómo vive el duelo de haber perdido un ser querido. Son tragedias, son cosas que nadie se explica, como les decía la señora que se mete a bañar y 8 horas después estamos hablando de que ya falleció, o el joven que se accidentó en motocicleta. Entonces nosotros a todas las familias que donan les damos este kit de agradecimiento. Les damos un banderín que inicialmente era un cubreféretro, la idea es que se ponga sobre el ataúd al momento del servicio funerario, una carta por el secretario de salud en turno y esta medalla que tiene un colibrí, y este colibrí se escogió por una razón. Hay una leyenda azteca que dice que cuando los hombres fallecen en batalla o las mujeres mueren en trabajo de parto, se les permite regresar a la tierra en formas de aves de bello plumaje, acompañando al sol cuando el sol se pone o cuando el sol sale. Esa es una, y la otra se dice, y ahorita es muy común, de hecho ahorita acabamos de pasar este periodo del 2 de noviembre y demás, que los colibríes son las únicas aves que pueden bajar al Mictlán, que es el reino de los muertos, y pueden traer mensajes de los seres que han fallecido. Entonces nosotros escogimos al colibrí como nuestro emblema, y se les da una medalla, es una medalla grande de metal, que bueno, ellos ya sabrán para qué la utilizan, ¿no? Pero es en agradecimiento a estas familias. Entonces, cuando donamos, no nada más cambiamos la vida de las personas que van a recibir los órganos, sino le ayudamos a esa familia a llevar el duelo. Y aquí está un ejemplo. Ese es un señor de Celaya. Su niña estaba jugando en un baldío, había una barda, la barda no tenía castillos, la niña se sube a la barda se le viene encima y obviamente la niña fallece por muerte cerebral. Entonces el papá decide donar los órganos de su niña, pero nos pide una condición. Nos pide que lo dejemos despedirse de la hielera donde van los órganos de la niña. O sea, a él ya sí le importaba lo que seguía, pero él sabía que si su niña iba a seguir viva, iba en esa hielera. Entonces, en ese momento aquí en la foto, es donde él se hinca ante la hielera donde van los órganos de su niña. Y bueno, los que tuvimos la fortuna de estar escuchando lo que el Señor dijo fue demasiado fuerte. La manda a su niña a dar vida y ayudar a más personas. Y vemos al Señor con el banderín que nosotros les damos y es un contraste porque lo ven sonriendo. O sea, el Señor acaba de perder a su hija, pero Él sabe que está haciendo algo bueno. No sabemos por qué pasó lo que pasó, pero Él se siente reconfortado de la acción que está haciendo. Entonces, esto le ayudó a Él a llevar esta situación tan trágica y tan crítica. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Decíamos que era cubreféretro, pero lo utilizan para todo. Aquí lo tienen como estandarte. De hecho, este fue un donador de León, se llamaba Diego, y vemos ahí los balones que están arriba. Él pertenecía a la porra de los de arriba, a los que le van al fútbol. Entonces, pues la procesión para llevarlo obviamente a su última morada, pues llevaban el estandarte de la donación. Entonces, de ser cubreféretro ahora pasó a ser estandarte. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es, lo que ha hecho México es querer copiar los modelos de España o de Estados Unidos o de Argentina, pero pues México es México y el modelo que se está implementando en México es el modelo que tiene Guanajuato. Es el modelo que se escogió el Centro Nacional de Trasplantes para reproducirlo en otros estados por los buenos resultados que hemos tenido. En conclusiones, pues la donación de órganos y trasplante debe ser una política pública federal. Hay que decirlo, todo lo que se ha logrado en Guanajuato es con recursos del estado de Guanajuato. Para este tema no se recibe nada de la federación. Entonces, donación debe ser un indicador de calidad hospitalaria. Y en fin, estos son un poquito conclusiones más generales, pero en sí lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad es entender que no hay tráfico, que la donación de órganos beneficia a quien lo necesita. Aquí tenemos un ejemplo, Maricruz, que ella no es hija no es hija de los Slim ni nadie, porque luego se piensa, ¿no?, que no es que los órganos se van para ricos y famosos, para gente privilegiada, y no, en Guanajuato se trasplanta quien se tiene que trasplantar. Hoy día tenemos más de 3,500 pacientes trasplantados que son prueba de ello. Entonces, el peor momento para hablar de donación es cuando estamos en un proceso de que alguien falleció, porque vienen muchas emociones, vienen muchas situaciones propias de este momento.
El mejor momento para hablar de donación es en la casa, es un domingo con la familia, decir, oigan, nunca nos gusta hablar de esto, pero como lo platicábamos al principio, va a pasar. Todos tenemos la certeza de que nos vamos a ir en algún momento. Entonces, decirle a nuestra familia qué queremos que pase con nuestro cuerpo. Porque la principal causa de negativa familiar es que la familia no sabía qué quería la otra persona, si estaba a favor o en contra, y por eso nos dicen que no. Entonces, platicarlo, decirlo bien, como un instinto social, como cultura social, conciencia social, decir, cuando yo fallezca quiero donar. La donación no duele, ya no estamos aquí. Cuando se procede a donar, lo que queda es el puro cuerpo, que nosotros decimos que el cuerpo es el traje que se nos presta para vivir la fiesta de la vida. Y cuando esta fiesta se acaba, pues no queda nada más que regresar el traje que se nos prestó, y eso se puede hacer a través de la donación de órganos. Obviamente por el bien de nuestra gente, ¿no? Aquí en Guanajuato, y tengo que hacer el reconocimiento, se hizo una modificación el año pasado a la ley estatal de salud, donde se favorece el trasplante en la niñez. En Guanajuato, a nivel nacional, no hay una ley que proteja a los niños. A los niños solamente se les dan órganos que provengan de niños, pero afortunadamente cada día fallecen menos niños. Y esto nos lleva a que los niños no se estén trasplantando. Y en Guanajuato, gracias a la sensibilidad del Congreso, se logró modificar esto, y en Guanajuato le damos órganos a los niños de donadores de hasta 35 años. Y había quien decía que no se podía. ¿Por qué no se va a poder? Cuando el niño se enferma, ¿quién es el primero que le quiere donar? Pues la mamá o el papá, ¿no? Y mínimo les llevamos 15 o 20 años. Entonces, claro que se puede. Y bajamos la lista de espera de niños de 65, ahorita tenemos 40 niños en lista de espera. Entonces, una modificación tan sencilla a la ley que hoy se traduce en la alegría de un montón de familias que hemos logrado trasplantar, más de 28 familias han sido trasplantados sus niños, y con lo que eso se representa para ellos. Entonces, hacemos un evento cada año para agradecer a nuestros donadores de órganos. Y este año nos apoyaron los de la Octava Noche, que hacen tapetes de flores, y le dedicaron este tapete a nuestros donadores. Aquí están todas las familias donadoras y nosotros con ellos, a punto de deshacer el tapete con los pies, que es la tradición. Y les agradezco muchísimo a la Comisión de Salud, diputados, a todo el mundo, gracias a ustedes, invitarlos a sumarse. No sabemos en qué momento podemos estar del otro lado. Ahorita estamos y gozamos de salud, nosotros y nuestra familia, pero no sabemos en qué momento vamos a estar requiriendo que alguien toque su corazón y diga que sí a la donación. Muchas gracias. Dar las gracias, si no se dice, no sirve a nadie, y menos si solo lo piensas. Buenas tardes a todos. Hoy me toca ser la voz de todos los que hemos sido trasplantados y ahora tenemos una mejor calidad de vida, más oportunidades, y también a nuestra familia, la cual ha estado con nosotros en todo este proceso. Mi nombre es María de la Cruz Flores Jaramillo. Nací el 3 de mayo en Toluca, Estado de México, pero soy hija adoptiva de Guanajuato. Tengo 28 años. Me detectaron insuficiencia renal crónica terminal cuando solamente tenía 17 años. Y milagro, mi héroe donador, fue el día martes 21 de mayo de este año. Al momento de detectarme insuficiencia renal, sentí que me moría. El pensar que mis sueños y metas y todas esas aventuras ya no podría hacerlas. Y saber que lo único que me iba a ayudar en ese momento a mantenerme en vida era la hemodiálisis. 3 veces a la semana, 3 horas, en un hospital. Y tener la esperanza de un trasplante de riñón y así mi vida volverá a continuar. No me quería morir y terminar las metas que estaba a punto de obtener. Era terminar mi preparatoria. Y sí, lo logré. Mi familia me apoyó, creyendo en mí. Seguía sin querer morir y seguir mis sueños. Y es así que empecé mi carrera. Los costos allá y aquí siguen siendo muy caros. Había días en que no sabíamos qué hacer, o mi tratamiento y ahorrar lo máximo en la casa.
Pero sucedió lo inesperado. No solo pedí un milagro, sino una oportunidad para seguir viviendo y seguir cumpliendo mis sueños y todas aquellas metas que un día me había propuesto, a las cuales no quería renunciar. Y fue aquí, en Guanajuato, donde me abrazó, llegando a vivir a León. Hoy, casi 9 años. Fue difícil llegar a un nuevo lugar. Pero aquí encontré las oportunidades que jamás iba a tener allá y que han sido maravillosas, cambiando mi vida completamente, terminando aquí mi carrera, dando tiempo desde mis sesiones de hemodiálisis, mis citas del hospital, los laboratorios, las ocasiones que estuve hospitalizada y todas las veces que sentía que ya no podía más. Pero doy gracias a Dios, gracias a la ayuda que brindan aquí, por su labor, hacen lo posible porque estemos bien. No dejen de hacer su trabajo, porque cuando cada uno de nosotros les digamos gracias, es que estamos creyendo en ustedes. Y es raro, pues es difícil creer en un gobierno justo. No permitan que la vida y la salud esté por encima de cosas que no son necesarias y mucho menos importantes. Gracias a todos mis doctores, enfermeras, trabajadores de la salud que están en la donación de órganos, pues sin su labor por la lucha jamás sería posible esto, sin importar si una operación de trasplante sea por la madrugada o un domingo por la tarde. Ellos también son héroes, pero de color blanco. Tener el mejor equipo requiere el mejor personal, y aquí, en Guanajuato, no hay duda de eso. La verdadera vocación y amor por su carrera, logrando así eso que decíamos. En poco tiempo, Guanajuato es uno de los estados con más donaciones y operaciones de trasplantes en el país. Doy gracias al Centro Estatal de Trasplantes, porque con su trabajo han cambiado muchas vidas y con el programa de inmunopresores hacen que ese milagro no sea rechazado, pues es cuidar ese regalo que nos da y que hay que cuidar. En 10 años de espera, me di cuenta de la gran necesidad y la gente que padece insuficiencia renal. Y es ahí cuando puse en práctica lo que sé, queriendo retribuir un poco de lo mucho que me ha dado la vida, creando una asociación llamada Familia Renis, con el propósito de ayudar a pacientes que como yo estaban con insuficiencia renal y no contaban con los recursos para poder mantenerse en vida y acceder a lo que ahora yo tengo, que es un trasplante renal. Sé que no es fácil. Termino diciendo estas palabras que un día le escribí a aquel que no conocí, que fue mi héroe donador. Gracias eternas. Estas palabras se quedan cortas y se quedarán cortas para agradecerte a ti, mi héroe donador, la felicidad tan inmensa que me has dado. Y lo hablo en presente porque sigues aquí, porque tu familia, en su dolor de perderte, tomó la decisión de que fueras eso, un donador, y salvaras vidas. Y una de ellas fuera la mía. Mis oraciones serán por ti y para ti. Cuidaré de este pedacito de ti que ahora vive en mí, porque no solo valió la pena esa decisión tan difícil para tu familia, sino que cambiara mi vida. Ahora puedo tener una mejor calidad de vida, más oportunidades para conseguir un trabajo que antes no se podía hacer. Hoy cumplo 5 meses, 14 días desde mi trasplante y no puedo imaginar qué rápido ha pasado el tiempo desde ese día. Sin del día lunes cuando suena el celular y preguntan si eres tú
y te dicen que en cuánto tiempo llegas al hospital y no sabes qué hacer porque después de 10 años de estar en una lista de espera que piensas que nunca va a llegar, suena esa llamada que esperabas durante tanto tiempo y que simplemente te emocionas y no sabes dar una respuesta de sí o no, ya llego, quiero mágicamente estar ahí y que nadie, y que ya pase, o si tengo miedo y no tengo miedo, y sientes la emoción de saber de que alguien tuvo el acto de amor más maravilloso, de que ese dolor que hicieron, de perder a alguien que aman con toda su vida, con todo su corazón, puede dar vida en alguien más. Y yo les decía que no solo a mí me hicieron feliz. En 10 años conocí a un montón de gente, perdí a un montón de amigos. Y aquí estoy y doy gracias a Dios por eso. Porque a pesar de 10 años, de una lista que dicen que puede estar en meses, claro que no. Pasan años y pierdes la fe, pierdes la esperanza de que alguien toque su corazón y que decida donar su vida y que aprenda a decir un sí sin medida. Cada uno de nosotros puede cambiar la vida de muchas personas. El crear la conciencia de saber de que nuestra vida también puede dar más vida. Siempre estaré agradecida con este estado y no me voy a ir. Mi corazón está aquí. Solo puedo decirles que el amor que podemos sentir por nuestras familias cambia la vida de alguien más. Y mi vida la cambió completamente. Ahora yo me siento muy contenta y emocionada de estar aquí frente a ustedes, compartiéndoles esta experiencia que en 10 años cambió mi vida completamente. No perdí la fe, pero conocí a muchos que ya no veían. Yo tuve la oportunidad de tener una familia que podía tener en cierto punto recursos para darme algo, una carrera que muy pocos tienen. Conozco gente que se deprime porque no hay un trabajo en el que te acepten, en el que te digan, sí, está bien, puedes ir a tu hospital, puedes ir a tu hemodiálisis. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar en una notaría, donde el licenciado no solo aceptó mi horario, aceptó mi situación, dejándome salir a mi hemodiálisis. Cuando me trasplantaron, él fue el primero en estar contento, el saber de que no solo creyó en mí, sino en mi trabajo, en la capacidad que tengo. Y eso muchos no lo hacen. Piensan que porque alguien está enfermo, no va a rendir. Obviamente no, porque son otras posibilidades. Pero el sentirte útil, el sentirte parte de, es lo que cambia, es lo que te motiva. Y no solamente decir, como un día a mí me dijo una doctora, llévenla a su casa y que ahí se muera. ¿Morirme? Yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. ¿Sientes que te mueres? Sí, sientes que te mueres, porque sientes que se acaba todo. Pero si alguien en algún punto quiere aprender a amar y ser feliz, puede hacerlo con la donación. Gracias. Muchas gracias por su testimonio. Por último, damos paso a la firma simbólica de tarjeta de donantes del Congreso del Estado de Guanajuato con el Centro Estatal de Trasplantes, la cual establece el consentimiento expreso para que donar órganos, tejidos y células después de la muerte, para que estos sean utilizados en trasplantes.
Ahora solicitamos al diputado Víctor Zanella Huerta haga la entrega del reconocimiento al doctor Rodrigo López Falconi. En este momento, invitamos a todos los presentes a firmar su tarjeta de donación de órganos. Pues ya consideramos eso.